Una pequeña María Félix contempla el paisaje que le rodea desde su caballo, sin imaginar que un día tendría el mundo a sus pies. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Pepe Barajas. Y yo soy Gaby Barajas. Y sean bienvenidos a Entre Historietas y Viñetas. Y como cada 15 días, descubriremos los acontecimientos llenos de lágrimas, risas, chismecito, pero sobre todo, historia. Así es. Hola, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo te encuentras en este día? Muy bien, gracias. Qué bueno. Pues ya tiene poquito, ¿no? Que estrenamos el último capítulo de las Torres Gemelas. Así Creo que fue un buen tema. Sí, muy interesante. Y espero que les haya gustado, ¿verdad? ¿Verdad de Dios que sí? No sé por qué me salió eso. Pero bueno, ¿no? Ahora venimos a lo que nos trae. Ahora sí que por lo que venimos, ¿no? Así es, un tema muy interesante también que igual ustedes decidieron, y la verdad es que personalmente yo tenía muchas ganas de hablar sobre este personaje, un personaje femenino que tuvo mucha importancia en la cultura mexicana, impacto, sí, y que nos puso en el mapa a nivel internacional, ¿no? Bueno, un poco más, porque ya había diferentes ámbitos en los que se había puesto. Sí, pero dentro del cine fue una de las grandes impulsoras. Sí, claro. Pues ya estamos hablando ni más ni menos que de la Bodoquito. No, no es cierto, pero igual, ¿no? Admirable mujer. Bueno, hoy hablaremos sobre María Félix. María Félix, exactamente. Y bueno, ¿qué más podemos decir de María Félix, no? Pero para eso hay que comenzar, como todo este personaje que hemos hablado aquí, de su infancia, ¿no? Así es. Y María Félix, que su nombre completo es María de los Ángeles Félix Güereña, ¿sí, no? Güereña. Sí, ¿no? Güereña. Nació un 8 de abril de 1914 en el poblado de Álamo, Sonora. Igual haciendo un contexto histórico de la situación, estamos hablando de mediados de plena Revolución Mexicana. Así es. Abril, o sea, era un año muy ajetreado para el país, vaya, vivía cambios, estaba entre constitucionalistas y convencionistas, ¿no? Que todo ese meollo que se hizo por esos tiempos, meses después se reunirían Villa y Zapata en la capital, pero bueno, mientras tanto había nacido la que sería una de las estrellas más importantes que tendría este país. Así es. Y bueno, indagando un poquito más, sus padres su papá más bien era de descendencia yaqui y por su parte la madre tenía descendencia española. La verdad no tengo el dato de sus nombres, no sé si tú los tendrás, Gaby. Sí, su padre era Bernardo Félix, que era catalogado como un macho, pues imagínense la época de Revolución Mexicana, o sea, era muy conservadores su familia, y también su madre, como bien mencionabas, era Josefina Güereña. Y pues ella también nació en Álamos. Y de hecho un dato que me llamó mucho la atención fue que ella junto con sus hermanas la metieron a un convento de monjas. Entonces de hecho sus dos hermanas mayores me parece fueron monjas y pues pensaba que ella iba a tener el mismo destino, sino es que en algunas vacaciones que tuvieron pues fueron a su casa y ahí fue cuando conoció al que pues posteriormente sería su esposo, porque si no se hubieran conocido pues nunca hubiera nacido María Félix, ¿no? Entonces por unas pequeñas cuestiones de la vida es que conoce a Bernardo, se enamora. O sea, ya me estaba confundiendo. Quien se fue al convento no fue María Félix. No, o sea, ¿era la mamá? La mamá, Josefina. Ok. Ajá, Güereña, que te digo que la mandaron a un convento de monjas y de hecho sus dos hermanas fueron monjas y pues esperaba el mismo destino para ella, pero pues se enamoró de Bernardo y se casaron y es cuando tienen a sus 15 hijos, o sea, fue parto tras parto prácticamente de la pobre Josefina. Igual tengo aquí, tuvo 15 hermanos, de los cuales murieron 3. Así es, solo sobrevivieron 12. Vaya, como la canción, ¿no? De los perritos. Qué cruel. Oye, no es muy cruel. Me acordé, es que es la tonada de los 12 que lleva. Sí, o sí, no sé cuántos eran. No lo sé, pero bueno, la cuestión es que, bueno, que realmente, lamentablemente, pero era muy común, ¿no? Que no llegaran a sobrevivir tantos hijos. Visto a lo largo de los capítulos que hemos hablado de personalidades que lo que tienen en común es que nacieron entre 1910, 1920, ¿no? Y recordemos que por las épocas y lo que se vivía, pues lamentablemente ahora sí que se tenía hijos en producción,
pero morían de 3 a 5, ¿no? En promedio. Así es, también algo que muy peculiar de María Félix es que ella cuenta que nunca se llevó bien con sus hermanas porque decía que tenían gustos muy diferentes. Ella fue una de las hijas más chicas y también dicen que pues por esa cuestión pues era como de las consentidas, ¿no? Esto obviamente a las hermanas no les agradó mucho. Y pues aunado a esto que no tenían una buena relación, porque como ya les mencionaba, María Félix no era de las niñas que les gustaba jugar que con las muñecas y esas cuestiones más femeninas, digámoslo así. Entonces empieza a juntarse mucho más con sus hermanos y ahí logra tener una muy buena relación con ellos, en especial con uno, pero ahorita hablaremos de eso. Así es. De hecho cuenta una anécdota de que un día, no sé si sabías, estaba jugando cerca de un pozo y una de sus hermanas literalmente dice, me trató de matar, me aventó al pozo, me empujó, el pozo estaba, por fortuna, o no sé cómo decirlo, si fue malo o bueno, la cuestión es que estaba vacío. Pues dentro de lo que cabe creo que fue bueno porque nos ahogó, ajá, exacto. Entonces dicen que pues ahí estuvo unas horas pidiendo auxilio hasta que ya finalmente alguien pudo rescatarla, pero pues hasta ese grado llegó el odio de sus hermanas de quererla matar, ¿no? Entonces, para que vean más o menos el contexto en el que estaba María Félix y del por qué no le gustaba mucho estar en casa, ¿no? No, pues creo que con cualquier antecedente, más bien tenía ese antecedente, cualquiera, pues sí, no llevaría una buena relación, ¿no? Exacto. Porque pues está cabrón, ¿no? Que quieran hacerte eso. Es normal, ¿no? A veces como que, ay, te tiro de la periquera y fue un accidente, ¿no? Cosas hasta en las mejores familias. Pero bueno, esas son otras historias. Y siguiendo con los datos que también nos comentaba Gaby, como bien les mencionaba, de ese comportamiento que tenía diferente a sus hermanas y la relación que tuvo con uno de ellos. Pero una de las características que tenía en ese entonces la pequeña María Félix era que empezó a montar. Se volvió mucho una excelente jinete en caballo, vaya. De hecho, mencionaban que también un poco por la que le envidiaban sus hermanas era por esta cuestión de carácter que ella mostraba desde muy chica, que de hecho decían que en esa cuestión se parecía mucho a su padre, que eran de carácter muy fuerte, y también por esa cuestión es que también chocaban un poco, porque como bien les mencionaba, Bernardo veía pues a las mujeres como inferiores a los hombres por esta cuestión machista. Y entonces empieza pues a notar este tipo de comportamientos en María que obviamente no le agradan y pues empiezan a tener también ahí unas pequeñas discusiones, pero lo que le sorprendió mucho al señor Bernardo era que María no era una persona sumisa, al contrario, le respondía y le seguía con la discusión, ¿no? Entonces, entre que era algo que le molestaba, pero también era una cosa que admiraba mucho de María, de que no se dejara, de que siempre estuviera diciendo lo que le parecía o lo que no le parecía, ¿no? Entonces también por esta cuestión pues vieron sus hermanas así como de, o sea, ¿por qué ella sí te puede decir y yo no, ¿no? Entonces también eso aumentó que hubiera ese choque, ¿no? Entre ellos. Claro, o sea, y ahora sí que volviendo a lo de los antecedentes que se vivía en la sociedad, pues que una mujer le responda y le demuestre ese carácter al padre, ajá. Pues era como, no sé si el padre de María Félix la golpeó o algo, pero pues en su biografía nunca menciona que la golpeó, pero pues sí menciona que sí tuvieron como grandes enfrentamientos. O sea, es lo que me sorprende de María Félix, ¿no? Igual ahora que la investigación que hicimos, que ya llevaba ese comportamiento y el carácter no lo iba a ocultar, o sea, nació para ser María Félix. Exacto, sí, de hecho, Carlos Fuentes menciona que María Félix nació 2 veces. Nació el día... Me parece que fue Octavio Paz. Octavio Paz, sí. Cierto, perdón, fue Octavio Paz que decía que justamente María nació 2 veces. Una, la primera vez que nació, y la segunda, cuando nace como tal la leyenda de María Félix, ¿no? Bueno, que ahorita más adelante vamos a ver cómo surge ese personaje, ¿no? Digámoslo así, de Exacto. María Félix. Y bueno, pasaron los años. Y una también, ya se me iba. Por de las cosas por las que tampoco tenía buena relación es que recordemos que su mamá era de descendencia española y las hermanas físicamente lograron tener una apariencia con rasgos de esa descendencia española, vaya, eran rubias, contrastando con María Félix. Ajá, como era físicamente María Félix, ¿no? El cabello negro, más ahora sí que asemejándose más a el padre, sí, a la que también se parecía mucho al padre, se menciona, y que también
era, pues digamos que también se distinguió entre sus hermanas por su belleza, ¿no? Entonces, pues también ahí... Sí, que bueno, obviamente con el paso de los años y entrando ya en el desarrollo del cuerpo, pues obviamente, como se diría coloquialmente, floreció. Sí. Uh-huh. Pero bueno, ya entrando en una edad un poco más grande, es cuando entramos al tema de la relación que tuvo con su hermano Pablo. Pablo. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Sí, Pablo. Pablo Félix. Que muchos ahora sí que historiadores que han indagado en su vida y diferentes información que hay respecto a eso, es que ella lo admiraba mucho. Uh-huh. Sí. Y obviamente sentía mucha conexión con él porque era como que ahora sí que viendo cómo se desarrolló con sus hermanas, pues tenía más acercamiento por obvias razones con Pablo. Sí, entonces pues sus padres, digámoslo así, de hecho hasta rumorean que pues pudo haber existido incesto, pero momento pues... norteño, ¿no? Pero son del norte. Pero bueno, pero como tal nunca se llega como a confirmar algo así. Sí, quedó ahora sí que en suposiciones, rumores, ¿no? Ajá, pero o sea, realmente creo que lo vieron mal porque pues por la sociedad en la que se encontraban, pues también su padre también no era mucho de demostrar cariño a las personas que le rodeaban. De hecho mencionan que su padre era una persona muy fría y pues su madre también, ¿no? No estaban como muy acostumbrados a mostrar ese cariño y cuando vieron este acercamiento y luego imagínense la adolescencia, pues empezaron a ver diferentes rumores, ¿no? Entonces fue ahí cuando su madre empezó a notar este acercamiento y convenció al padre de mandar a Pablo a la militar, ¿no? Oye, Pablo. Entonces ahí es cuando lamentablemente pues fallece Pablo, que también fue el primer choque emocional que tuvo esta María Félix, ¿no? La primera, digámoslo así, depresión que tuvo. Ok, entonces Pablo murió joven. Sí, o sea, murió porque joven. Tenía que, sí, ¿no? Lo enviaron a una academia militar. Ajá, lo enviaron a la academia militar. Y de hecho por ahí también decían que eso de alguna manera, es que también lo que salta es que versiones o testimonios cuentan que cuando le enviaban fotos o llegaba a venir de visita a su hermano, pues que María Félix decía que su hermano siempre se veía muy guapo y le daba el uniforme militar, le daba más porte y no sé qué, pero se expresaba de una manera un poco... Sí, como decirlo, inusual, vaya, sí. Porque de hecho lo que también saltó es que, por ejemplo, cuando después de que fallece su hermano, que de hecho también fue muy raro, porque digamos que oficialmente la información que dieron fue que se suicidó, pero pues obviamente nadie creyó eso de la familia y lo que dicen que realmente pasó es que mientras estaban en una práctica de disparo, le dispararon ahora sí que por la espalda uno de sus compañeros y pues ahí es cuando fallece, ¿no? Pero pues la versión oficial que dieron pues para no hacer un alboroto fue que según se había suicidado, pero pues no, todo remite a que realmente lo asesinaron por la espalda, exacto. Entonces María pues fue un gran choque para ella, imagínense. Y entonces esta frase es la que hace pensar, ¿no? Cosas, porque ella, un poco citándola, dijo que ella iba a conseguirse como esposo a un hombre que tuviera la misma piel y los mismos ojos que su hermano. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces ahí es cuando dice, alto ahí, ¿qué está pasando? Sí, comentarios desafortunados, o no, tal vez, de María Félix. Exacto, entonces ahí fue cuando se empezó a surgir pues esta idea de que pues a lo mejor sí estaba enamorada de su hermano. Y bueno, ustedes sabrán, la gente le gusta hablar, más en las comunidades pues de provincia, bueno, y en todos lados, ¿no? Sí, les gusta hablar luego a la gente de... Ay, se meten y luego, ¿no? Así pasa. Pero pues realmente fueron muy jóvenes cuando sucedió esto, porque ya para los 16 años, María Félix es cuando conoce al que después sería su esposo, ¿no? Bueno, que joven, pues para esa época, más o menos a esa edad se casaban, ¿no? Y realmente lo que comentan es que María Félix veía a su esposo como una salida, ¿no? Como muchas mujeres lo veían en esa época, claro. Porque pues vivían con sus padres, pues sí tenían limitaciones y más por ser mujer. Entonces su idea de María Félix fue así como de, bueno, me caso y me voy, ¿no? Ya no tengo que estar con mis hermanas que pues la trataban mal. No tenía mucho que acaba de suceder lo de su hermano, entonces pues lo busca como una salida, ¿no? Entonces es cuando decide casarse con... Ay, recuérdame el nombre de su esposo. Sí, aquí lo tengo, es Enrique Álvarez Alatorre. Que bueno, retrocediendo un poco,
Ay, perdón, está viniendo. Yo sé ¿Cómo se llamaba el vato? El de Lolita Ayala. Ay, no recuerdo. Barrera, algo así, ¿no? Pero bueno. Ya entienden el contexto de eso. Es Ah, sí, les decía que obviamente empezó a su belleza a notarse, vaya. Sí, a llamar la atención. A llamar la atención. Y bueno, ahora sí que a los 17, bueno, 15, 16, llegó de hecho a ganar un concurso estudiantil de belleza en la Universidad de Guadalajara. Cierto. Y es entonces cuando tenemos que a los 17 años contrajo las nupcias con joven ya mencionado, Enrique Álvarez, quien era vendedor de cosméticos en Max Factor. También retrocediendo un poquito de esto, bueno, ahí ya está viviendo en Guadalajara, y es porque, pues como les decíamos, antes vivió en Sonora, pero después durante la presidencia de Álvaro Obregón, su padre es nombrado jefe de la Oficina General de Hacienda de Guadalajara, y es cuando deciden mudarse a Guadalajara por trabajo del padre. Okay. Y aquí es cuando ya sucede lo que tú comentabas, gana el concurso de belleza, y ahí es cuando empieza a ir ahora sí que a las fiestas con más caché, ¿no? Dentro de Guadalajara, empieza a conocer gente. Ahí pues obviamente dijo, o sea, ya se dio cuenta del potencial que tenía. Bueno, creo que desde niña, pero ya ahora sí que viendo que también poseía una belleza, fue como de... ábranse, perros. Exacto. Entonces ahí es cuando digamos que empiezan las aspiraciones de María Félix, ¿no? Sí, y bueno, ya les dijimos que se casó con este vato. Y que era cuando tenía entre 15 y 16 años, allá por 1930, 31. Y a los 17 años es cuando contrajeron nupcias. Sí, ya lo había dicho, perdón. Sí. Y de ahí nace su primer hijo, y el que sería pues su único hijo, Enrique Álvarez Félix, en 1934. Así es, pero pues para ese entonces María Félix se da cuenta de que su esposo le es infiel. No puede todo ser. Porque encontró los resultados de un estudio y el señor tenía gonorrea. Entonces dice, wow, ¿qué está pasando aquí? Me estás engañando, desgraciado. Y es cuando decide divorciarse. Entonces se divorcia, y pues hay como varias versiones. Una versión dice que se lo deja a su esposo, y otra es que se lo lleva a la Ciudad de México con ella, porque se muda a la Ciudad de México a buscar nuevas oportunidades, y es cuando empieza a trabajar en una farmacia, si no mal recuerdo. Y en una de esas veces el padre fue a buscarla y le dijo, ¿sabes qué? Quiero llevarme al hijo a pasear y después te lo regreso, ¿no? Cosa que nunca sucedió, se lo llevó y se lo robó básicamente. Y entonces cuando María decide obviamente ir a Guadalajara a buscar a su hijo, se da cuenta de que el señor ya habían puesto una demanda para tener la ¿cómo se le llama? La patria potestad. Y lamentablemente la gana su esposo. Entonces María pues realmente ya no puede hacer nada ahí, y es cuando se regresa a la Ciudad de México a seguir con su trabajo, ¿no? Y pues ahí es cuando en las calles de la Ciudad de México conoce a un señor de nombre... Sí, pero bueno, o sea, retrocediendo un poquito. O sea, me parece que no era una farmacia, sino era como recepcionista en un consultorio de un médico cirujano. Y bueno, pasando a lo que nos comentabas de que hijo? El vato pues dijo, a ver, vete morro, y pues vámonos a la chingada, y se lo llevó. No creo que lo haya dicho así. ¿Quién sabe? Era 1930. Ay, sí, todavía, todo hace poco había, bueno, ya. Bueno, cuando bien mencionas que le dijo, ¿sabes qué? Yo me quedo con el morro y a ver cómo le haces. Versiones hay que ella le juró que un día iba a tener que un día sería más influyente que él, y que volvería a tener a su hijo. Y pues a la postre lo cumplió, ¿no? Lo cumplió, y ya veremos cómo lo hizo, porque también es una gran historia cómo recupera a su hijo. Sí, y bueno, bien nos decías que ya, ¿no? Ya estando aquí en la ciudad, un día caminando por las calles, se encontró de más ni menos que con Fernando Palacios, quien era director de cine. Así es. Y pues obviamente la deslumbró su belleza y le dijo, hey morra, hay jale en el cine, ¿no te interesa?
Y bueno, recordemos también que para esa época las actrices como tal no estudiaban para ser actrices, realmente eran así como veían una cara bonita y decían, puede funcionar, ¿no? Y ahora sí que iban aprendiendo sobre la marcha. Entonces, como bien mencionas, de hecho a María Félix dice que en su momento le molestó un poco en cómo llegó este señor, porque dice, era alguien que no conocía, yo era mujer, estaba sola, me agarra en la calle y me dice, oye, ¿quieres participar en una película? Entonces ella se quedó como de, ok, ¿qué clase de película? Como, güey, ¿quieres dulces? Exacto. Y ya después se dio cuenta ¿qué clase de película? Bueno. Y ya después se dio cuenta de que pues que sí era algo real, algo en lo que podía pues hacer una carrera. Y de hecho algo curioso es que dice que desde que entró pues nunca quiso participar en papeles pequeños que le ofrecieron, ¿no? Ella quería ahora sí que debutar en algo grande. Entonces pues dicen que sí rechazó varios papeles. Haciendo hasta un paréntesis, perdón, sobre eso. De hecho está la anécdota que cuando le encaró Fernando Palacios y le comentó que si no le interesaba trabajar, ella le dijo tajantemente y directo, ¿no? Si me da la gana lo haré, pero cuando yo quiera, y será por la puerta grande. Exacto, o sea, ya desde ahí tenía obviamente grandes aspiraciones. Y pues finalmente llega la primera oportunidad, ¿no? De su película que se llamaba El Peñón de las Ánimas. De las lágrimas. No, de las ánimas. ¿Sí? El Peñón de las Ánimas. Y para ese entonces ya Jorge Negrete se estaba catapultando al éxito, y entonces iba a estar junto a Jorge Negrete, sí, o sea, ¿no? Imagínense el tamaño de figura que ya era en ese... Bueno, en que sí, sí, ya Jorge Negrete era ya el emblema del cine que se venía manejando, que era ranchero musical. Exacto, entonces imagínense que iba a debutar ahora sí que con la estrella del momento, cosa que a Jorge Negrete obviamente no le gustó, ya que él quería otra actriz para ese papel y pues lo rechazaron y le dijeron, no, ¿sabes qué? Va a estar María Félix. Y él así como de, ¿quién es esa? ¿No? Ni en su casa la conocen. Entonces dicen que realmente que cuando conoció a María Félix, pues también imagínense el golpe de egos que hubo ahí. Y también mencionan una anécdota que a Jorge Negrete le caía súper mal porque decía, o sea, acabas de entrar a la industria y ya eres una engreída de lo peor. Eres bien mamona, ¿no? Básicamente. Entonces dicen que nunca se llevaron bien durante el rodaje de la película. De hecho dicen que durante la grabación, durante la película se puede ver en las escenas en las que están bailando, que se están diciendo de cosas mientras grababan la película, porque pues ya le decía que eras una increída y ella le respondía cosas, porque pues recordemos que María no se dejaba. Y pues bueno, finalmente terminan la grabación de la película y María Félix, toda bonita, tierna, lleva su librito para que se lo firme Jorge Negrete para que le dé sus palabras, porque pues era su película de debut. Le dijo, eres una pinche mamona, ya vete por favor, aténtame con amor, Jorge Negrete. No, ni siquiera se dignó a firmárselo, le dijo, yo no te voy a firmar tu cuadernito, vete de aquí, ya terminó nuestro trabajo. O sea, bye. Imagínate, ¿no? Mientras bailaban dices que se mencionaban cosas, era así como de, ay, eres un pinche ojete, pues tú eres bien mamona. Algo así. Entonces pues esa fue la historia de cómo se conocieron y pues el gran debut de María Félix. Y bueno, ahí también hay que hacer hincapié en la famosa frase que dicen, ¿no? Del odio al amor solo hay un paso. Sí. Y eso lo veríamos más adelante, ¿verdad? 10 años después lo veríamos. Y bueno, bien mencionas que fue en 1942 esa... Ay, otra vez, Phil Barrera. También algo importante es que debutó a los 28 años en esa película, que para la industria mexicana decían que ya debutó, digámoslo así, vieja. Sí. Porque pues las demás que entraban muy jovencitas. Desde 14, 15 años, ¿no? Ya lo vimos en el caso de Pedro Infante, que de hecho una de sus primeras, bueno, de las múltiples parejas que tuvo, una sí tenía esa edad, ¿no? Entre 15 y 16 cuando se conocieron, años. Ya posteriormente obviamente la actriz siguió y creo que fue como a los 21 o 22 cuando ya tienen su relación. Pero sí, empezaban como decíamos muy jóvenes, entonces imagínense a los 28 años debutar, pues justamente fue ya grande y pues estaba iniciando la época de oro, ahora sí que estuvo en el momento adecuado, a la hora indicada. Y pues ya se estaba ahora sí que expandiendo el cine mexicano, ¿no? En todas partes. Y pues fue una gran catapulta esa película.
Sí, y bueno, o sea, sí siguió su inicio cinematográfico, y es en la tercera película donde se encarga de interpretar a Doña Bárbara, lo que le valdría el mote de ser la doña. Exacto. Que bien ganado se lo quedó, ¿no? De hecho, ahí es cuando dicen que nace el personaje de María Félix, porque Doña Bárbara, como bien decían en la película, Doña Bárbara, pues era un papel de una mujer aguerrida, valiente, soberbia, que no se dejaba por nada. Y de hecho María Félix misma lo dice, ¿no? Fue un personaje que realmente la marcó. Y digámoslo así, que hubo un momento en el que ya se conjuntó lo que era María y lo que era el personaje de Doña Bárbara, ¿no? Y ahí es cuando nace realmente María Félix, donde ya se le ve una personalidad fuerte. Sí. Ahí también fue cuando María Félix se dio cuenta de su belleza y el poder que tenía dentro de la industria, ¿no? Y ahí es cuando comienza, digámoslo, no aprovecharse, sino a ser exigente, sí, o sea, en cuanto a las condiciones de trabajo que quería. Exigir el trato que ella merecía, ¿no? Y que pues, en esa época cualquier mujer en especial merecía, porque recordemos que eran épocas donde los hombres pues dominaban más el sector. Sí, y que realmente se dio cuenta de algo muy grande en ese momento, y era que era una mujer independiente, y era algo que ella estaba pidiendo desde que era niña. Entonces en ese momento se dio cuenta que podía tener el dinero, podía exigir, podía ser independiente, y lo podía tener porque supo lo que valía y lo que valía para la industria del cine. Entonces fue como todo se conjuntó en ese momento, y fue cuando ya empezamos, vimos el nacimiento de María Félix. Claro, ¿no? Ya estaba, su nombre estaba adquiriendo relevancia en el ámbito, y lo mencionas, ya estaba haciéndose de, obviamente, su fortuna y todo lo que conllevaba. Y bien, el punto que más recalco, ¿no? Siendo soltera y con un hijo. Con un hijo, sí, que imagínense y divorciada. Y divorciada, que para era otros de los... época, ser divorciada era como la peste básicamente dentro de la sociedad mexicana, ¿no? Era así como de, ay no, ¿cómo es que se separó y dejó al esposo y dejó al hijo con el esposo? Bueno, todavía se ven un poquito esas... Sí, pero imagínense en esa época, en 1940, en la Ciudad de México, ¿no? Sí, bueno, mencionando Doña Bárbara, fue una película de 1943, dirigida por Fernando Fuentes, ¿no? Y de hecho compartió créditos con Julián Soler. Así es, y bueno, posteriormente conoció al que sería su segundo esposo, que era una persona ya muy conocida dentro del gremio. De hecho mencionan que cuando era chica le gustaba mucho escuchar su música en la radio, y recuerdan que alguna vez le comentó a alguno de sus hermanos, algún día ese hombre será mi esposo. Y sorpresa, ¿de quién hablamos? Estabas hablando del Flaco de Oro, que es ni más ni menos Agustín Lara, ¿no? Agustín Lara, un monstruo de la música. Sí. Más bien todavía actualmente se mantienen sus canciones y sus melodías. Un gran personaje dentro de la música mexicana. Y mencionan que María Félix, pues, como les mencionaba, desde antes ya estaba enamorada prácticamente de él. Perdón, por su que música. Dije monstruo y más adelante tenía un poco de, ¿no? Algo de eso. Pero, entonces ella ya estaba muy enamorada, de él por su voz, por sus canciones. Sí, claro. Entonces mencionan que en una ocasión se dio la oportunidad de que uno de sus amigos, pues que conocía a Agustín Lara, se lo presentara. Y Agustín Lara, pues obviamente quedó impresionado por la belleza de María Félix, ya se empezaba a escuchar de ella, obviamente. Y pues María Félix se propuso conquistarlo, y pues obviamente no le costó mucho trabajo, y pues finalmente después de 5 años de noviazgos, se terminan casando. En 1945. Y de hecho María Félix menciona, citándolo, dijo que fue de sus mejores amantes. O sea que... y hay que mencionar que también se llevaba algo de edad. Es que sí, claro, ya no sé, creo que ya Agustín Lara en ese entonces andaba, no sé, por los 50. Sí, más o menos. Y estamos hablando de que María Félix andaba en los 30. Como los 30 años, o sea, prácticamente casi la mitad. Sí, y pues dicen que los primeros años de su relación realmente fueron muy bonitos, fue una relación muy bonita. Y bueno, o sea, hay que recordar la canción de José José, ¿no? 40 y 20. 40 y 20. Bueno, es que dice que, ¿cómo va? Lo que importa no es
es el amor y no lo que diga la gente. Exacto. Y pues realmente sí tienen una buena relación y pues dicen que María fue una de las personas que más quiso a Agustín Lara porque realmente estaba enamorada de él. Pero pues obviamente después de un tiempo pues la relación se va agotando. También dicen que Agustín Lara se ponía muy celoso es algo que tenía de María Félix. Agustín. Pues, ajá, entonces, y también mencionan que Agustín era muy ojo alegre. Exacto. Entonces pues eso obviamente a María no le agradó que fuera pues que anduviera con muchas mujeres y también de hecho Agustín Lara reclamaba que también en algunas ocasiones María Félix le llegó a ser infiel, entonces pues ya había ahí una relación tóxica. Sí, ya no estaba, ahora sí que ya había alarmas, esto ya no va a funcionar. Y pues llegó una gran alarma roja cuando Agustín Lara casi mata a nuestra María Félix, por si no lo sabían. Comentan que mientras ella estaba grabando su película Río Escondido, pues ella un día tuvo que salir muy temprano de la casa y entonces Agustín Lara fue así como de wow, ¿a dónde vas, no? Tan temprano. Porque digamos que, como les mencionábamos, ya venía con estos problemas de celos. Y entonces mencionan que sacó su pistola y la apuntó a María Félix para que no se fuera. Nunca se menciona que tuviera obviamente la intención de matarla, pero dicen que se puso muy nervioso, entonces le empezó a temblar la mano y que se le dispara la pistola. Afortunadamente no le tocó a María, le tocó a un foco que se encontraba atrás de María, pero de ahí no pasó. Entonces de ahí María fue así como bien dices, ¿no? Una alerta roja de no, esto no está bien. Sí, no, porque la otra no, por accidente o X de razón, ahora sí me da, ¿no? Sí, exacto, nos quedábamos sin María Félix y es cuando decide separarse. Pero antes de eso, digamos que Agustín Lara tuvo como uno de los actos más importantes dentro de la vida de María Félix, y es que él le ayudó a rescatar a su hijo. Okay. Y de hecho mencionan que la anécdota cuentan que se fueron en 2 autos separados hacia Guadalajara. Como mencionábamos, ya sabían que su esposo, su ex esposo vivía en Guadalajara con el niño. Lara se va en otro auto, se queda en Morelia y María Félix se va con el chofer a Guadalajara. Entonces dice que llegó a la casa, afortunadamente no estaba el padre de su hijo, estaba la suegra y le dijo, ¿sabe qué? Aplicó lo mismo, me voy a llevar a mi hijo por un helado, ahorita regreso. Y pues obviamente no regresó nunca, se fue en su carro hacia Morelia, donde se encontró con Agustín Lara, donde cambiaron de auto y de ahí ya se fueron a la Ciudad de México. Obviamente el padre se entera de la situación, regresa a la Ciudad de México a reclamarle, pero como bien menciona, se dio cuenta de las influencias que tenía María Félix. Y luego pues se iba a meter contra María Félix y Agustín Lara, ¿no? Agustín Lara, exacto. Ya era algo que él mismo sabía que no iba a poder ganar. Exacto, entonces decidió dejar la fiesta en paz y dicen que pues hasta la próxima. Ya no la volvió a ver básicamente y pues así María Félix recuperó a su hijo, ¿no? Que realmente dicen que siempre fue como una madre que siempre estuvo muy al pendiente de él, de su educación y de brindarle la atención, ¿no? Que requería un hijo. Y pues bueno, después fue cuando sucede todo esto y es cuando se termina separando de Agustín Lara. Y también otra de las cosas que la llevó a divorciarse fue que ella le llegó una propuesta de trabajo para Madrid. Y recordemos que, que Agustín Lara era ya muy importante también allá en España, tenía pues ya presencia. Y María Félix comentó que no quería ir a Madrid como la esposa de Agustín Lara, porque de alguna manera la iba a opacar, ¿no? Sí, claro. Y también para esto Agustín Lara le decía que no le daba permiso. Y como era su esposo, pues ni modo, no tenías permiso, ¿no? Se chingaba, ¿no? Ajá, sí, entonces, yo digo que no vas. Y pues ya había pasado este tipo de cosas, ya tenían roces obviamente, y ahí es cuando, digamos, fue la gota que derramó el vaso y María Félix dijo, pues yo sí me quiero ir. Pendejo, ¿no? Exacto, yo sí me voy a ir a Madrid, tú no me vas a detener, y si dices que porque estamos casados no voy a poder ir, entonces pues nos divorciamos, ¿no? Así de fácil. Y pues sí, se terminan divorciando y es cuando llega a Madrid ya soltera de nuevo. Sí, empoderada, en perra, diciendo exacto. Aquí pues me la van a... Ajá, y también para ese entonces decide mandar a su hijo a un internado a Toronto, Canadá. Y pues dicen que pues realmente fue lo mejor porque pues así ella se pudo ir a Madrid y él pues recibió obviamente una educación de primera allá en Toronto. Y pues que realmente él sí quería ir, entonces pues se fue para allá y ella pues ya se va a
a España, ¿no? Aparte había alces, miel de maple, Miel ¿qué de más maple. podía querer? No sé, cuando cuentas lo de Agustín, me imagino ahí cuando le dijo, pues nos divorciamos, a Agustín poniendo cara de Pikachu, esa Y pues sí, realmente con esta película de Río Escondido que les mencionaba, pues fue cuando ya tuvo un auge internacional y es cuando pues Europa pone los ojos en ella y es cuando le mandan esta propuesta de trabajo para Madrid, ¿no? Obviamente ella encantada fue porque pues era, como bien decíamos, una mujer ambiciosa y pues quería conquistar el mundo, ¿no? Entonces sí. Pues se va para allá. Y bueno, una de las de tantas anécdotas y bueno que se decía de la doña es que, como bien lo mencionamos antes, la fama y el auge que empezó a tener ya como figura del cine mexicano, pues le hizo ver el potencial que tenía, ¿no? Y sobre todo cómo podía precisamente tener ahora sí que a los hombres que ella quisiera. Y de hecho mencionaba, yo los escogí a todos. Así, perdón, citando las palabras que cuentan de María Félix, dijo, yo los escogí a todos, por eso los podía dejar cuando quería. Luchar por un hombre, hay tantos, ironizaba con frecuencia, precisamente para demostrar esa seguridad que ya tenía. Sí, además también otra de sus frases que menciona fue, es mejor seducir que agradar. Entonces ella era una experta seduciendo y de hecho por eso muchas personas la criticaron, ¿no? Porque pensaron que pues que llegaba a ciertos papeles porque ofrecía algo más a cambio. De hecho el mismo Jorge Negrete cuando la conoce le dice, ¿tú con quién tuviste que acostarte para llegar a a este papel, no? Pues porque no. Como les mencionábamos, llegaba increída, ya se sentía pues obviamente la gran actriz y era su primer estelar. Entonces, a lo que María Félix le respondió, yo con nadie, ¿tú con quién tuviste que acostarte? Entonces Jorge Negrete se quedó así como de wow, porque obviamente no esperaba que le respondiera, ¿no? Entonces ahí está ese tipo de anécdotas con María Félix y Jorge Negrete. Y bueno, pues siguiendo más con su vida, tenemos que en 1946-47 grabó una película, ¿no? Sí, bueno, otra. Sí. Que también fue como una de sus más grandes obras, que fue la de Enamorada, que como bien decías, grabó en 1946 con el director Emilio Fernández, el Indio Fernández, que también era uno de los más conocidos ya en la industria, y también con quien lo graba, o sea, con Pedro Armendáriz. Entonces dicen que eso fue como, sí, es de las películas favoritas de María Félix, y más porque está esta dupla que hizo con Pedro Armendáriz, es una película divertida, que tiene obviamente esos toques de romance, y más por la fotografía que también se hizo de esa película, ¿no? Que también era de un gran, ¿cómo se dice? ¿Directores fotográficos? Sí, de fotógrafo, me parece, si estás hablando de uno de los mejores, Ismael Figueroa. Ay, no recuerdo, pero era que también trabajaba mucho con el Indio Fernández. Ay, no recuerdo su nombre, que también grabó varias con Cantinflas. Pero bueno, la cuestión es que también una de las cosas que agrada mucho de esa película es la fotografía, y más cuando le canta la famosa canción de La Malagueña. Okay. Y cuando no, creo que todo el mundo ha visto ese cachito, o si no lo han visto, véanlo, de cuando le canta la de qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, y hacen esa toma de sus ojos de María Félix, que fue como de las escenas más icónicas dentro de su carrera, y es cuando, ¡pum!, la catapultan, ¿no? Y justamente un año después ganarían un Ariel con esa película. Sí, de hecho, perdón, la fotografía corría a riesgo, me equivoqué de Figueroa, pero era el maestro Gabriel Figueroa, que era el mejor fotógrafo que tenía la industria mexicana, y creo que hasta la fecha no ha habido alguien que iguale o está a la par de su. Creo que a lo mejor podríamos poner ahí al Chivo Urbesque y así, pero como bueno, él ya son también más actuales, pero sí, en esa época fue uno de los mejores, y no nos equivocamos al decir que fue el mejor. Y justamente hace esta fotografía de sus ojos, y era mucho lo que le traía buenas críticas y también malas críticas a María Félix, porque decían que era una actriz que interpretaba con los ojos, cosa que a muchas personas no les gustaba, y de hecho la tachaban justamente de ser mala actriz por esa cuestión. Pero creo que realmente es una de las escenas más bonitas que hay, porque pues hay muchas emociones dentro de esa escena,
y que sí, realmente ella solo lo interpreta con sus ojos. Entonces imagínense qué maravillosa escena que solo con los ojos podía transmitir. Va del odio al amor, a la curiosidad. Entonces está muy padre. Si tienen la oportunidad de ver la película, véanla. Y si no, esa escena en especial creo que es de las mejores escenas que hay dentro de la carrera de María Félix. Y pues realmente, como decimos, fue una gran película que hasta fue reconocida como un Ariel. Sí, y ya se nos estaba olvidando que de Agustín Lara, que le compuso una de las canciones más populares que tiene, así que México, que es María Bonita, María ¿no? ¿Quién Bonita. no reconoce cuando empieza a sonar, acuérdate de aquellas noches en María, Acapulco, María Bonita, María del Alma, ¿no? Que de hecho a lo mejor lo dice porque ves que se fueron de luna de miel a Acapulco, entonces tal vez por ahí. Pero sí es de las canciones más reconocidas de Agustín Lara, y justamente pues quién fue su musa, nada menos que María Félix. Y de quién no, estamos hablando que también compartió, de hecho tiene retratos de Diego Rivera, y me parece que hay otro muchos artista pintores. que de hecho se dice que también mantuvo una amorío con Diego Rivera, ¿no? Pues dicen que realmente no, pero ahorita llegamos a Diego Rivera, que también hay una anécdota muy divertida por ahí. Y pues ya justamente después es cuando les mencionamos que se va a España, y ahí es cuando conoce a Luis Miguel Dominguín. Luis Miguel. Sí. Era un torero español muy famoso allá en España, obviamente, a lo mejor, y por eso le pusieron Luis Miguel. Bueno, quién sabe, pero era un torero muy famoso. De hecho, a María Félix le gustaba mucho ir a la Plaza de Toros, aquí en México, allá en España, imagínense. Y pues dicen que tuvo por ahí un pequeño romance con este gran torero, pero pues nada formal, fue así como de, bueno, está guapo, pues vamos a un romance, ¿no? Pero pues no pasó a más. De ahí pues fue cuando, en una de esas veces, regresa justamente a México, en un viaje a México, y ahí pasa algo curioso que realmente yo desconocía, pero tuvo una secretaria que de nombre Rebeca Uribe, que la matan. Bueno, pensaron primero que la habían matado, y se sospechó de María Félix. O sea, María Félix pudo haber ido a la cárcel, porque mencionan que se encontró a su secretaria en un hotel, obviamente ya estaba muerta, y muchos de los que estaban ahí pasando, haciendo la investigación, dijeron que la vieron entrar con una mujer alta, de pelo negro, azabache, y con un, ¿cómo se le dice? De piel, es que no era un chal, era como, es que no recuerdo cómo se le dice. Bueno, con una prenda de piel, pues obviamente algo lujosa se veía. Un abrigo. Y entonces pues, y que dentro de su cartera tenía una foto de María Félix. Entonces pues todo el mundo sospechó que era de ella. María Félix iba llegando, no tenía mucho tiempo de haber llegado de España, porque decidió visitar México. Y entonces es como de todo une, o sea, María Félix estaba en México para ese entonces, la conocían, dicen que la vieron entrar, pero pues afortunadamente todo después aclaró, se vio que murió por una sobredosis, y que la persona que la acompañaba era una amiga de ella, y que no era María Félix. Entonces María Félix quedó como muy agobiada por esto, porque pues imagínate, era alguien de confianza. Y pues decide otra vez regresarse, contratar otra asistente a España, ¿no? Y pues bueno, me gustaría hacer un paréntesis para hablar un poquito más de el material, las películas en donde trabajó y los reconocimientos, ¿no? Sí. ¿Qué sería haciendo hincapié en lo de Enamorada y Rey Escondido? Estamos también, agregaríamos ahí Doña Diabla, con las cuales obtuvo el premio Ariel como mejor actriz. Y años después la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, por sus siglas AMAC, reconoció su carrera con un Ariel de Oro, que si bien lo conocen los Arieles, sí, están los Arieles que son de plata cuando se entregan, y están los Ariel de Oro que se le entregan a las personas más distinguidas por su trayectoria y trabajo en el ámbito cinematográfico, ¿verdad? Y tenemos títulos como La Diosa Arrodillada, Maclovia,
La Cucaracha, Tizoc, que ya lo mencionabas también en el capítulo de Pedro Infante. Ujú. Camelia, La Valentina, es una de las películas más famosas también de María Sí, Félix. que es cuando ya se introduce a este ámbito de la revolución, ¿no? Bueno, películas que hizo de acuerdo a la Revolución, exacto. La Estrella Vacía, Mesalina, La Monja Alférez, la mujer sin alma, perdón, French Cancan y La Pasión Desnuda. Fueron más títulos de su trayectoria más destacada. Que de hecho, haciendo un paréntesis, La Pasión Desnuda la grabó en Buenos Aires, que es cuando decide irse a Buenos Aires. Okay. Y de hecho ahí conoce a quien pudo haber sido uno de sus esposos, que fue Carlos Thompson, que era hermano de una actriz. Estoy hablando de usted, señor Thompson. También una actriz allá de Buenos Aires, que lamentablemente muere de cáncer. De hecho, por eso María Félix decide quedarse un tiempo en Buenos Aires, porque sí, cuando llegó ahí conoció a esta chica, se hicieron muy buenas amigas. Y después de que termina la grabación se enteran de que tiene cáncer y su amiga le pide que se quede con ella un rato más, ¿no? Entonces decide quedarse con ella, lamentablemente fallece y cuando estuvo en ese tramo del hospital fue cuando conoce al hermano de esta chica, que era Carlos Thompson, y al poco tiempo deciden casarse, ¿no? Pero a la mera hora María Félix dijo, no, lo siento, creo ¿sabes que... qué? Ya lo pensé bien, mejor me voy. No vamos a llegar a ninguna parte. No eres tú, soy yo. Exacto, pero imagínense que ya estaba en todas las planas de los periódicos de Buenos Aires y pues María le pide a Carlos que de favor la cubra y que salga a decirle a los medios de que la boda se canceló, que porque se había roto una mano. Me rompí la pierna. Y Carlos dice, sí, está bien, no hay ningún problema. Entonces cuentan la anécdota que cuando le dice eso, se mete al cuarto, agarra un martillo y se rompe el brazo. No. Realmente literal, todo por María Félix. No, entonces salió a decir que se había roto el brazo, les mostró su bracito y pues ya digamos que ahí se acabó el escándalo de la boda. Pero sí me impactó que alguien se rompiera el brazo solo porque María Félix se lo había... Bueno, ni siquiera se lo pidió, o sea, nada más le dijo que mintiera. Se rómpete un brazo. Y fue así como de bueno. Entonces esos son órdenes. Y pues ahí es cuando pues sí, esa anécdota, sí, ¿no? Y bueno, regresando a lo de las películas, para cerrarlo, este tema, participó en un total de 47 largometrajes, entre México, España, Italia y Francia. Uh-huh. Bueno, mencionar ahí Buenos Aires, ¿no? Sí. Y bueno, eso hay que mencionar también, obviamente tuvo ofertas para trabajar en Hollywood, pero ella los rechazó por diferentes cuestiones, y de hecho por ahí mencionan que decía, porque también los papeles que le ofrecían eran papeles menores, o ya saben, ¿no? Que al mexicano se le clasificaba, vas a hacer tú el papel de indio, cosas Exacto. así, ¿no? Y ella mencionaba que papeles de indio solo los hacía en su país y los principales afuera. Y de hecho tenía mucho respeto por los indígenas. Claro, pues viene su papá de la comunidad Yaqui. Ajá, y que de hecho cuando graban la de Tizoc, de hecho ella no quería grabar esa película porque citándola dice que convirtieron a Pedro Infante en un indio pendejo. Y no. Realmente no le gustó cuando leyó el guión porque decía que era indignante para los indígenas ese papel. Y si bien lo recordás, lo mencionamos en Pedro Infante, en el capítulo, por cierto, si no lo han visto, vayan a verlo. Que es eso, ¿no? Que de alguna manera se trataba a Pedro Infante y a su papel como indígena de una manera muy, es un poco incómoda. Sí, de ver, realmente. Porque aparte lo hace muy, ahí como que sí, ¿cómo decirlo? Sobreactúa a Pedro Infante su personaje indígena, ¿no? Que de hecho dicen que tuvieron muchas críticas porque dicen que ¿cómo se dice? No puede ser. Cariturizaba. Se los reto a que lo digan para que vean que no es tan fácil. Y a Pedro Infante y a su personaje, ¿no? Sí, de indio. Entonces, realmente a María Félix no le agradó el papel, pero pues digamos que tenía que comer. Pero vean, le valdría el oso de Berlín a Pedro Infante y la admiración total, que son cuestiones, ¿no? Exacto, y María Félix realmente lo puso en una balanza porque por una parte no le gustaba el guión, pero por otra parte, como les mencionaba, necesitaba dinero, entonces le iban a pagar muy bien por ese papel y porque sabía que le iba a catapultar
para otra película que ya se veía venir, que era la de La Cucaracha, que bien mencionabas, donde estuvo otra vez con Pedro Armendáriz, con grandes de la industria para ese entonces, y Dolores del Río. Entonces Uy, fue con quien, perdón, mantuvo cierta rivalidad, ¿no? Sí, entonces fue o sea, realmente lo vio como a futuro y dijo, bueno, está bien, la voy a hacer, pero digamos que no estuvo de todo convencida. Y justamente, bueno, no sé si vayas a decir otra parte. No, bueno, de las ya películas. vamos a decir que vamos a entrar ya un poco a la recta final. Bueno, pero antes de eso, me gustaría mencionar lo que te mencionaba con Diego Rivera, Sí, que sí. se conocieron justamente durante la filmación de Río Escondido, porque invitan a Diego Rivera a pintar una pintura. Píntame como a tus chicas francesas. Una pintura de María Félix en su papel, ¿no? Era una mujer con rebozo y cargando a un bebé. Entonces Diego Rivera hace un dibujo muy bonito que si por ahí lo buscan, ahí andaba, porque se lo regaló a María Félix. María Félix lo expuso en la sala, básicamente, de su casa. Y era un dibujo a mano, a pulso. ¿O cómo? No, o sea, no fue sobre óleo, sino realmente era sobre una hoja y con tiza, ¿no? Ok. Y ya, o sea, realmente, digamos, es un dibujo sencillo, pero, o sea, fue uno de los favoritos de esta María Félix, y ahí es cuando se conocen. Obviamente Diego Rivera también queda impactado por la belleza de María Félix, y dice que pues estuvo básicamente 10 años enamorado de María Félix, pero citando a Diego Rivera, dice: yo sabía que nunca iba a estar con María Félix porque sabía que a ella no le gustaban los hombres grandes como yo. Entonces decían que a partir de ese momento Diego Rivera diario le mandaba cartas. No es porque estuviera gordo y poca graciado. no creo que haya sido preso. Entonces le mandaba cartas de amor, y que en esas cartas venía una caricatura de un sapo donde él se representaba como un sapo. Está bien bonito la rana, también si por ahí buscan. ¿A quién? O sea, ¿Diego Rivera era un sapo? Ajá, en las caricaturas que le mandaba a a María Félix, donde le declaraba su amor de diferentes maneras, ¿no? Entonces, y ojo, hago también para que no se vea, decir, es que dijo gordo, y, o sea, tal vez, porque no era la... ¿cómo se llama? El prototipo de hombre, ¿no? Que le gustaba a María Félix. No vayan a decir, es que porque estaba gordo. No, hay gordos muy guapos, ¿verdad? Como Santa Claus y el Dr. Simi. Claro. Entonces está muy padre esa anécdota de la ranita que le mandaba. Y de hecho dicen que inventó una religión que se llamaba... ¿Quién carajos inventó una religión? Ya me perdí. ¿Diego? Diego Rivera. ¿María Feliana? María Feliana, que él era un María Feliano. O sea, era un ferviente. Un ferviente de María Félix, y obviamente quien mandaba en esa religión era la Virgen María Félix. Y... ¿Tú te unirías a esa religión? No lo sé, lo estoy pensando. Tal vez, ¿no? O sea, imagínate de venerar a una mujer empoderada, Sí. Todo lo que quieras se te va a hacer. Exacto. Tú nada más rézame 10 María Félix María. No. Pues ya sabes, ¿no? Eso. Sí, pero bueno, esa anécdota está muy divertida. Y entonces, pues ya, ¿no? Después, obviamente, conoce a Frida Kahlo, se casan, y de hecho menciona a María ¿fue Félix. antes de esta Frida, perdón? Sí, creo que sí. Sí, bueno. Bueno, fue como en ese tramo. Bueno, era como su crush de Diego Rivera. Sí, sabía que nunca iba a pasar nada. Y pues fue al poco tiempo, creo que fue cuando se casó con esta Frida Kahlo. Y menciona a María Félix, que obviamente fueron muy buenos amigos, pero que realmente a ella nunca le gustó las pinturas ni de Diego ni de Frida. Dice que como pintores realmente no le agradaban. Según a ella no le parecía. Ajá, pero que como amigos eran como... los quería muchísimo, y de hecho hubo por ahí una pintura que causó mucho revuelo porque era de María Félix, tenía un vestido blanco, pero era como un vestido transparente, ¿no? Ajá, entonces dice María Félix que nunca le gustó esa pintura. O sea, ella nunca posó con ese atuendo, o sea, nada más fue imaginación. Ajá, y de hecho por eso causó gran revuelo, porque pensaban que realmente María Félix había posado así, y María Félix salía a decir que no, que o sea, nunca le mostró sus pechos a Diego Rivera, porque se quejaba María Félix de que un pecho estaba más grande que otro, y bueno, le encontró muchos defectos eso a es esa normal, pintura, ¿no? De hecho siempre va a estar más grande que el otro. Bueno, entonces, pues sí, causó mucho revuelo. María Félix salió a decir que no, que nunca la vio así. Y bueno, ¿no? Diego Rivera le regaló esa pintura, pero realmente nunca le gustó las pinturas de Diego Rivera ni de María Félix. De hecho, mencionan
que hay rumores de que el gran amor de María Félix fue esta Frida Kahlo. Porque también menciona que tuvo por ahí amoríos femeninos. Pero pues realmente bisexual, ajá. Pero pues nunca se llegó a confirmar esta teoría de que realmente estuvo enamorada de Frida Kahlo. Sí, bueno, y no era como que también lo tuviera que estar ventilando, ¿no? Sí, claro. Pero oigan, me gustan las mujeres y en especial Frida Kahlo, ¿no? Pues sí, realmente supo como, digamos, esa parte de sus relaciones femeninas, guardarlas muy bien. Y pues sí, realmente nunca se supo si realmente entabló una relación con esta Frida Kahlo o algo así. Pero pues bueno, ahí queda como los rumores, ¿no? Y bueno, no hay que olvidar a me parece que fue el penúltimo matrimonio, pero creo que de los más importantes también, sino el más importante, me atrevo a decir, tanto más bien por el impacto y relevancia que tuvo. Sí, más bien por el impacto que tuvo. Que fue con el charro cantor Jorge Negrete, ¿no? Creo que es de los matrimonios más conocidos. Y una anécdota es que se casaron, de hecho, los que viven en la ciudad, ahí en Tlalpan, la hacienda Tlalpan, ¿no? ¿Así se llama? Sí, creo que ahí, de hecho, era propiedad, creo que de María Félix María o de Félix. Jorge Negrete. Creo no, que era María, de ¿no? María Félix. Y ahí se casaron. De hecho, la estrenó justamente para su boda. La entregaron porque la mandó a construir y la entregaron ese día de la boda y ahí se llevó la fiesta. Me parece que actualmente es un restaurante, ¿verdad? Ajá, es un restaurante. Y de hecho mencionan que, digamos que empezó a cortejarla justamente cuando ella regresa de Buenos Aires, que justamente la fue a recibir Diego Rivera al aeropuerto. Y ahí recibe un ramo de flores de rosas rojas. Y adivinen quién se los había mandado. Frida Kahlo. No, Jorge Negrete. Y entonces dice María Félix que realmente se sorprendió con eso porque no se esperaba un ramo de él por todas las... lo que pasó, lo que había pasado. Y pues finalmente 10 años después Jorge Negrete cae a los pies de María Félix, ¿no? Vaya. Sí, ¿no? Se casaron dije 1952. 1952. La fecha, la verdad, no la tengo. Fue, creo que no fue en diciembre. En diciembre se casó con Agustín Lara. Pero bueno, se casó con él. Y 11 meses después de la boda, tristemente, pues fallecería Jorge Negrete. Sí, realmente no les duró mucho. Recordemos que Jorge Negrete, estaban en Estados Unidos, me parece que una función de box. Y bueno, ya fue cuando... no, él estaba en Estados Unidos. Pero de hecho, María Félix se encontraba en Francia grabando una película. Que de hecho ella no quería ir. Pero Jorge Negrete le dijo, no, es una gran oportunidad, vete. Sí. Para ese entonces Jorge Negrete sí estaba un poco delicado, pero no tanto. De hecho, él estaba aquí en la Ciudad de México, pero se le ocurrió emprender una gira por Estados Unidos. Y le dijeron que no podía viajar, pero pues conocemos cómo también era Jorge Negrete. Entonces dijo, yo voy porque voy. Y justamente iba a dar un concierto, pero un día antes fue cuando se pone muy mal y lamentablemente fallece ahí en Los Ángeles. Sí, en Los Ángeles, exacto, del 5 de diciembre. Entonces, como les mencionaba, María Félix se encontraba en Francia. Obviamente le avisan rápidamente de la noticia cuando Jorge Negrete aún estaba en el hospital. Ella toma un avión hacia Los Ángeles y dicen que todavía la encontró vivo en Los Ángeles, en el hospital. De hecho, sí estaba en una función de box de Raúl Macías, me parece que era el ratón Macías. Ya cuando se empezó a sentir mal. Ajá, es que era lo que te comentaba, que fue a ver una función de boxeo, pues ahí fue como le dio el patatús. Ajá, sí, y pues lamentablemente se pone grave y se va al hospital y fallece el 5 de diciembre. Y que de hecho mencionan que cuando llega María Félix se mete a verlo y que las últimas palabras de Jorge Negrete fue, ay, mi negrita, y fallece. Entonces que cuentan que básicamente solo estaba esperando a María Félix para poder morir. Sí, a causa de, no sé si ya lo mencionaste, de una hepatitis. De una hepatitis, maltratada que tuvo desde su juventud, nunca se la trató bien y pues luego llegó la cirrosis y pues de eso mueren, ¿no? Por eso vayan al doctor si tienen alguna molestia. Así es. Y pues bueno, obviamente María Félix pues fue un gran golpe para ella porque pues... O sea, pues su esposo obviamente sí tenía sentimientos encontrados a pesar de que no convivieron mucho. Y también durante su funeral... Me parece que no fueron 11, sino 14 meses después de contraer nupcias. Ok, y pues también digamos que su funeral fue un escándalo porque María Félix acude con pantalones. Ajá. ¿Quién nunca se imaginaron que María Félix iba a llegar con pantalones? Y de hecho también tuvo muchas críticas, porque en primera una mujer no usaba pantalones en ese entonces. De hecho mencionan que fue una de las primeras mujeres en impulsar esto. Dos, era un funeral, mucha gente lo vio como una
una actuación de, ¿cómo decirlo? De que no respetaba a su esposo ni el dolor, ¿no? Que tenían pues la gente, obviamente el público, y pues María Félix en ese entonces se vio muy agobiada por los medios de comunicación. Y pues ya no decide después de eso irse a Francia un tiempo otra vez, porque pues ya quería estar fuera de los medios, ¿no? Y es cuando se va otra vez a Francia. Recordemos que ya pues estamos hablando de que por esas fechas ya María Félix estaba en una edad un poco más avanzada. Sí. También estaba pues probablemente por todo lo que había pasado. Y sí, me parece que ¿en qué año es? Cuando conoce a... Sí, bien lo mencionamos, esto pasa en el 52. Cuando muere Jorge Negrete, 52. ¿No 53? Ah, no, sí, se casó con Jorge Negrete en el 52, pero en el 53 sí, muere. Bueno, ya obviamente pasaron los años, siguió en otros proyectos, pero me parece que en la década de los 70 es cuando se aleja del cine, vaya. Sí, que ya lanza su última película, ¿no? Que fue La Constitución, que fue ya su última película. Pero antes de eso, sí es importante mencionar que allá en Europa es cuando conoce ya a su último esposo. El cuarto. Que fue Alexander Bergel, y se casó con él en 1956. De hecho, dicen que fue su relación más larga y digámoslo así, más estable que tuvo. Y realmente ya para eso, entonces, como bien mencionabas, María Félix pues ya había vivido lo que tenía que vivir, ya se encontraba ahora sí que en otra etapa de su vida, y es cuando decide casarse con él. De hecho, vivieron un tiempo allá en Europa, y Alexander Bergel le dijo que se fueran a vivir a México, porque pues a él le gustaba también mucho México, se había enamorado de todo lo que María Félix le había platicado de México. Y de hecho por ahí cuentan una anécdota también muy importante, que esta María Félix fue la precursora del metro aquí en la Ciudad de México. No sé si sabías eso. Sí, me parece también que por algo también le decían que ella era prácticamente la dueña del metro, ¿no? Del metro, ajá, porque pues su esposo era muy rico, para empezar. Entonces, cuando deciden vivir en México, María Félix le dice que no estaba muy convencida de vivir en México, porque le gustaba más la modernidad que había en Europa. Dice, ni siquiera contamos con un metro. Y él fue así como de, no te preocupes, mi amor. Y es cuando habla con su empresa, tenía una empresa, y se unió con el gobierno para justamente fabricar y construir el metro. De hecho, menciona que él, junto con María Félix, estuvo en el primer viaje en metro. Ahora sí que estamos hablando de finales de los 60, porque es cuando se venían también los Juegos Olímpicos y fueron de las innovaciones, ¿no? Ajá. En ese entonces. Entonces dicen que, bueno, en anécdotas mencionan que fue uno de los regalos más bonitos que pudo haber recibido María Félix. Pero ten, mi amor. Que fue un metro. El metro. ¿Querías un metro? Aquí está tu metro. Aquí está. También le regaló una compañía de caballos. Entonces, de hecho, cuando muere Alexander, que lamentablemente muere de cáncer pulmonar, ella decide regresarse a Europa y encargarse de sus caballos. Estuvo un gran tiempo cuidándolos, pero pues ya después decide venderlo y se regresa nuevamente a México. Que también, ¿no? De hecho, contaba con un departamento en Francia. O sea, sí, es que sí, su esposo era muy rico, y pues obviamente se lo dejó todo a ella. Y también por ahí cuentan que iba a tener un hijo de él. O sea, fue realmente una de las personas que más quiso, y por lo tanto decidió tener otro hijo. Y a los 3 meses lamentablemente lo pierde durante la grabación de Flor de Mayo. De hecho, menciona que ella no quería grabar porque pues ya sabía del embarazo y pensó que no era tan buena idea. Pero su esposo la alentó, le dijo, no, pues sé que te gusta grabar, vete a grabar. La alentó básicamente, y ella es cuando decide aceptar el papel. Pero lamentablemente dicen que durante las grabaciones sufre un accidente, se cae y pues lamentablemente pierde al bebé, ¿no? Sí, precisamente se menciona que quiso tener su segundo hijo porque no se lo pidió. O sea, por eso también quiso tener otro hijo, porque no la presionaba con que ya tuvieran un hijo. Me imagino que los anteriores esposos que tuvo, ya sea Agustín y Jorge, pues la presionaban, ¿no? Sí, a lo mejor sí. Y pues bueno, como les mencionamos, regresó a México. También es importante mencionar que vivió un gran tiempo en Francia. De hecho, hasta aprendió francés y grabó varias películas en Francia.
Y bueno, después regresa a México, tuvo por ahí una entrevista muy famosa con Jacobo Zabludovsky, que también por ahí si la buscan, ahí pueden encontrarla. Causó un gran auge por todo lo que comentaba. Como decíamos, María Félix no tenía filtro, ya estaba grande, o sea, ya no tenía nada que perder, y pues por ahí lanzó varias indirectas hacia críticas, más que nada hacia el gobierno, ¿no? Posteriormente, pues lamentablemente, como bien decíamos, ya llegamos al final de su vida y pues fallece un 8 de abril del 2002. Y pues, gran coincidencia, muere un 8 de abril, sí, el mismo día que nace. Pero bueno, haciendo un poquito, espérame tantito. Hay que mencionar también los directores con los que ya se me estaba yendo, con los que llegó a trabajar. Nombres como los de... Ay, perdón, por aquí lo tenía. Ah, sí, ya lo mencionábamos. Emilio el Indio Fernández, Ismael Rodríguez, Roberto Gabaldón, Julio Bracho, Emilio Gómez Muriel y los famosos directores extranjeros como Luis Buñuel, Jean Renoir, Luis César Amadori y Carmín Galón, que son entre los nombres más que recuerdas también. Luis Buñuel, pues español, y se naturalizó mexicano. Sí. Y bueno, también antes de que se me vaya, fue... Ay, aquí lo tenía. ¿Qué? Espérame. Ay, Dios. Bueno, mientras lo encuentras... Ah, ya lo tengo. Fue vestida por los mejores diseñadores en el mundo. Impuso moda. Y en 1984 fue nominada en Francia e Italia como una de las mejores mujeres vestidas en el mundo. Sí, de hecho, varios diseñadores hicieron líneas de ropa inspiradas. Okay. Bueno, sí, también exclusivas para María Félix, pero también inspiradas en María Félix. Y por ahí también se dice en el chismecito que el rey Farouk de Egipto le había ofrecido la corona de Nefertiti solo por una noche de pasión. Y lo rechazó, obviamente. Sí. Y también, antes de que se nos vaya, también lamentablemente llegó otro golpe a la vida de María Félix en 1996, cuando su hijo Enrique Álvarez Félix fallece. Lamentablemente no encontré mucha información de él. Realmente no sé cómo murió, porque fue como un tema que a María Félix le pegó muchísimo y casi no habló del tema. Y también los medios como que respetaron obviamente esa parte, ¿no? Porque sí dicen que ahora sí que ese fue lo que terminó realmente matando en vida a María Félix. Imagínense, ya tantas pérdidas, pero nada se va a comparar con la pérdida de un hijo, ¿no? Un hijo, exacto. Él también ya estaba haciendo una carrera como actor. Y claro, pues a todo el mundo también le cayó de sorpresa esta noticia, ¿no? María Félix, dicen que desde ahí empezó a decaer muchísimo, también porque apareció, ya estaba, digamos, fuera de los medios, y fue cuando apareció nuevamente con esta noticia, y pues ya obviamente veíamos a una María Félix grande, ya no deteriorada, ¿no? Físicamente. Y como mencionan, o sea, realmente todos acaban, ¿no? Y la belleza también se acabó para María Félix, lo cual también fue un golpe emocional muy fuerte para ella. Y pues también hubo críticas, ¿no? Como sabemos, a pesar de lo de su hijo, empezaron las críticas en los medios de, es que ya María Félix es la abuelita, ¿no? Entonces imagínense el golpe para María Félix también en esa parte. Y pues realmente dicen que ahí fue cuando María Félix se dejó morir, básicamente. Ya para el 2002 pues falleció, como les mencionábamos. Sí. Y pues... Y bueno, siendo una de las peculiaridades de María Félix es que le gustaba coleccionar cosas, entre ellas porcelana, alfombras, joyas, plata, chales de cachemira, vestuarios chinos, libros y muebles antiguos. Y precisamente como lo mencionas, ¿no? Ya pasando a su muerte, la mañana del 8 de abril del 2002, justamente se dice que el cantante Juan Gabriel, que fue el que también le compuso canciones, la llamó a su casa para precisamente felicitarla por su cumpleaños. Y ahora sí que el mayordomo contestó y le dijo que todavía estaba dormida, que no se había despertado, ¿no? Pero pues obviamente ya lo que pasó es que estaba muerta.
Bueno, a causa de una insuficiencia renal. Sí, ya estaba también grande. Y hablando de Juan Gabriel, le compuso la canción María, creo que también se llama. María de las Marías. María de las Marías, lo cual también causó una controversia enorme porque básicamente la ponía al mismo nivel que María, la Virgen. La Virgen María. La Virgen María, entonces... Bueno, siguiendo con... Yo creo que era un cántico para la religión María Feliciana, ¿no? Feliciana. Pero realmente fue obviamente un ¿cómo decirlo? ¿Un escándalo? Un escándalo porque la gente obviamente no le pareció que la pusieran al nivel de la Virgen María. Y María Félix se mostró agradecida, pero también llegó a decir que sí fue un gran error de Juan Gabriel. Está muy padre, pero te pasaste, güey. Exacto. Pero bueno, ahí también queda la anécdota. Y pues obviamente tuvo un gran homenaje en Bellas Artes de cuerpo presente. Sí. Estuvo también, le hicieron un homenaje en el Teatro Jorge Negrete. Y pues obviamente un último homenaje en el Panteón Francés, donde pues ahí ya se reposan sus restos. Me parece que una de las peticiones de María Félix fue que su ataúd estuviera cerrado, ¿no? En todo momento. Sí. Uh-huh. Y también es importante mencionar que le dejó todo de herencia a un joven. A su asistente. A su asistente, que la cuidó ahora sí que durante los últimos años de vida de María Félix, lo cual también sorprendió mucho a la gente porque esperaban que dejara algunas cosas como propiedad de México, como herencia. Pero pues no, básicamente todo se lo dejó a él. No sé si, bueno, desconozco si él dejó como ya algunas cosas heredadas. Me parece que se puso una vez pasando a eso. De hecho, el nombre del asistente es Luis Martínez de Anda. Uh-huh. Y no dejó en su testamento nada a sus hermanos, los cuales estos pidieron que se exhumara el cadáver para comprobar que María Félix no había sido envenenada. Y de hecho este acontecimiento fue retransmitido en directo por la televisión. Ay, ¿en serio? Aunque obviamente el resultado fue lo que les había comentado. Confirmó que había muerto por una insuficiencia renal. Perdón, fue insuficiencia cardíaca, me parece. Que le infarto. Ok, pues... sus familiares dejaron, pues ya, ¿no? Dejaron ahí, obviamente después de lo que pasó, ya no dijeron nada. Y el heredero comenzó a subastar los muebles y cuadro y todo lo que tenía en posesión porque María sí lo había querido. Ok. Y también, o sea, no sé cuánto dejó, pero María Félix comentaba que le gustaban mucho las joyas. De hecho, comentaba que las joyas eran un accesorio que enaltecía la belleza de la mujer y que por lo tanto a ella por eso le gustaban mucho las joyas. De hecho, casi a todos sus amantes les gustaba regalarle joyas a María porque sabían que les gustaba mucho. Sí. Y también menciona que ella gastó, pues sí, varios milloncitos en varias joyas y pues todo eso se le quedó ahí. Me parece que por ahí hubo un emblemático collar de perlas que le dio Jorge Negrete. Uh-huh. Por ahí hay historias, si gustan por ahí las pueden investigar, pero sí, son como bien lo mencionas, ¿no? Las joyas son una de sus cosas predilectas. Uh-huh. Y bueno, si quieren saber un poco más de la vida de María Félix, hubo una biografía que escribió que fue Todas mis guerras. Ahí pueden también explorar un poco más de su vida y del gran personaje que fue María Félix, ¿no? Una persona que sin quererlo impulsó a que las mujeres se independizaran, lograran pues lo que quisieran lograr, ¿no? Fue también una de las impulsoras dentro de de este medio del cine, ¿no? Que impulsó también a varias actrices dentro del medio y también en que hubiera un poquito de igualdad, porque también recordemos que en ese ámbito también estaban muy mal pagadas las actrices en comparación de los actores y ella fue de las primeras en ganar mucho más que otros, incluso ganaba más que Jorge Negrete y que Pedro Infante en su momento. Uh-huh. Y bueno, ese libro fue publicado en 1993 y un año antes su hijo Enrique había publicado un libro con las fotografías de María y un prólogo de Octavio Paz. O sea, ahí por ahí están estos dos materiales que pueden buscar y indagar un poquito más, ¿no? Y bueno, estamos llegando ya al final de este capítulo y hagamos ahora sí que hincapié en eso que dijiste, ¿no? Que fue un emblema para las mujeres y en sí para todo el mundo, ¿no? Demostró firmeza, valentía y que todos se la pelaban básicamente. Exacto. Y fue algo que para la época fue asombroso. Sí. Y es como lo mencionábamos entre Gaby y yo, que una diva como ella no hubo, creo que antes en México, ni después. Ni va a haber. Y sí, creo que no va a haber otra.
Porque fue de esas personas únicas, ¿no? Así como Pedro Infante no hubo alguien antes ni después. Exacto. María Félix igual, ¿no? Creemos que solo va a haber una María Félix y es María Félix. María Félix. Y también estaba padre ese amor que tenía por México y lo que hacía ver, digamos, al exterior sobre México, ¿no? Siempre enalteció la cultura mexicana, sus creencias, sus ritos, a los indígenas. Claro. Entonces también está esa parte muy padre que me gusta mucho de María Félix, que nunca se sintió apenada de sus raíces, al contrario, siempre las presumía. De hecho, su boda con Jorge Negrete, el tema fue México, todo fue mexicano, el estilo mexicano, comida mexicana, o sea, siempre enalteciendo la cultura mexicana, y eso también es algo muy rescatable. Qué bueno que tenía algunas cosillas como por lo de que quería quedarse en Europa porque tenía el avance. Bueno, ¿no? Sí, el avance, ¿no? Pero pues siempre ponía... Qué buena, la verdad, ¿no? No hay que decir sí, que tampoco era como... Y pues gracias a eso, pues tuvimos un metro, ¿no? Gracias, María Félix. Gracias, María Félix. Y pues sí, ¿no? Esa parte y esa parte de la mujer, ¿no? Mostrarnos esa mujer mexicana que no debía de ser sumisa, sí, ¿no? Que también podía ser valiente, que no estaba mal ser ambiciosa, porque claro, a veces exacto. Lo veían mal, sí, ¿no? Bueno, y todavía no se ve mal que, bueno, cierto presidente actual ve como mal que una persona tenga aspiraciones, ¿no? Pero no, o sea, claro, todos obviamente tenemos aspiraciones y siempre vamos a tratar de primero ponernos, y es lo que debería hacerse, ¿no? Ponernos antes uno mismo y ya después los demás. Sí, claro, sí, tampoco ir pisoteando a los demás, sí, ¿no? Ahora sí que todos en el mismo barco apoyándonos y yendo hacia adelante. Exacto, ¿no? Y que no está mal, como decía, tener aspiraciones, sí, claro. Y que siendo mujer no es un impedimento, ¿no? Pues sobre todo, que pues, lo hemos mencionado a lo largo de los capítulos que se ha tocado el tema, ¿no? Que es algo que pues todavía se sigue trabajando y luchando, ¿no? Para que pues, vaya mejorando esta situación, en parte por que eso así que va enfatizado hacia las mujeres. Sí, y bueno, pues creo que con eso nos quedamos en el capítulo de hoy. Muchas gracias por vernos. Recuerden suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, que los estaremos leyendo con mucho gusto. Si les gustó este video, pues denle manita arriba. Si no, pues dislike, mentadas de madre, ya saben. Y algo que se nos había pasado, mandarles un saludo a todos los oyentes que nos escuchan por Spotify, perdón. Y de demás plataformas, es un saludito, sí, gracias por favor por escucharnos por ahí. También unirse a Spotify, esperemos que pues, sigan suscribiendo y escuchando esto, ¿no? Por si no nos ven, pues ahí nos escuchan. Obvio, ¿verdad? Obvio. Y bueno, estamos, ahora sí que como bien dice, ¿no? Todo lo que comienza tiene un fin. Y prácticamente estamos llegando al fin de Entre Historietas y Viñetas, pero no se preocupen, más adelante ya les traeremos el chismecito completo. Exacto, y bueno, por el momento así terminamos este 9º capítulo que se tituló María Félix. Y yo soy José Pepe Barajas. Yo soy Gaby Barajas. Y recuerden, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Nos vemos. Adiós.